Padre, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar delante de tu presencia. Y ahora, Padre, te pedimos con todo nuestro corazón, abre nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. Hoy día tú tienes palabra para nosotros. Hoy día tú tienes un mensaje importante para tu iglesia. Y oramos con todo fervor que seas tú, Señor, hablando a cada uno. Que ninguno de nosotros salga de aquí sin recibir palabra tuya hoy, Señor. Háblanos, ministra nuestros corazones, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé cuántos de ustedes son hermanos mayores. Yo soy hermano mayor de 2 hombres y la última, mi hermana, una mujer. Así que como hermano mayor, los que son hermanos mayores me van a entender, como hermano mayor, una de las cosas que mis padres hacían, era decía, tú estás a cargo. Significaba que yo era responsable de cuidar a mis hermanos. Y eso, no crean que cuando mi papá o mi mamá me decían, tú estás a cargo, yo saltaba de alegría y decía, gracias. Porque yo sabía que se venía una responsabilidad de cuidar a mis hermanos. Y si ellos se metían en problemas, yo me metía en problemas. Ellos podían divertirse y hacer lo que quieran en la casa y destruir la casa. Pero al final el que rendía cuentas a papá y a mamá era el hermano mayor. Así que creo que como los que están... ¿Quiénes son hermanos mayores acá? Oh, sí, todos estamos en el club. Muy bien, muy bien. Todavía necesitamos terapia algunos de los hermanos mayores, creo, ¿no? Cuidar a otro es algo que hemos aprendido los que somos hermanos mayores. Pero yo cambié cuando me casé y tuvimos nuestros hijos. Y ahí viene el que es el cuidar a tus hijos. Y yo recuerdo un día que era de madrugada, no recuerdo los detalles obviamente, pero era de madrugada. Y mi esposa, que cuidaba con mucha delicadeza y mucho cuidado a Priscila, nuestra hija mayor, la puso en la cama y me dijo, solo mírala, cuídala. Y se fue al baño. Y yo estaba tan cansado. La estaba mirando y decía, qué lindo. Y de repente escuché, ¡pum! Se cayó de la cama. Y yo no sé cómo, ahí me desperté completamente. Salté, la levanté a mi hija, la puse en la cama, salió mi esposa y me dijo, ¿qué pasó? Nada. Yo sabía que estaba en problemas si yo no había cuidado bien a mi hija. Porque hay que tener atención. Y aún así, 1 milímetro que me descuidaba y mi hija se metía en problemas. Yo creo que todos los que somos padres sabemos lo que es cuidar a nuestros hijos. Sabemos lo que es dedicar tiempo, lo que es ir al doctor, lo que es quedarnos de madrugada. Sabemos lo que es ir a la escuela, escuchar repetidas veces las cosas que cuidamos a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando visitaba a mi abuelita, la mamá de mi papá, cómo ella tenía un corazón por cuidar a otros. Y una de las cosas que yo recuerdo cuando estaba ahí, que llegaba gente de la iglesia a la que ella pertenecía, y ella siempre, yo no sé cómo, daba de comer a todos. No había persona que pisara su casa sin que ella la cuide y vele que haya comido bien. Y ella siempre estaba pendiente de la gente que necesitaba atención y cuidado. Una de las cosas que aprendí hace poco, que mi padre me acompañó aquí visitándome hace un tiempito, y él conversando conmigo y contándome algo interesante de la escasez con la que ellos vivieron cuando eran muy pequeños, era cómo mi abuela se sacrificaba su propia comida porque otros puedan comer. El cuidar a otros demanda a veces sacrificarte profundamente. Y cuando él me compartía, yo no me imaginaba
la situación en medio de la pobreza y en medio de la escasez y en medio de las limitaciones, su corazón por velar y por cuidar de otros. Algo impresionante que me enseñó mucho. Lo interesante es que mucha gente con la que compartimos y hablamos no se siente cuidada. Mucha gente, cuidar significa que alguien se interesa, que le pones atención hacia esa persona y que su vida realmente importa. Pero la realidad es que mucha gente vive sintiéndose sin que nadie se interese en ellos, que no tienen valor. Y la cultura en el mundo en el que vivimos es una cultura que celebra los triunfos, que celebra los triunfos de las celebridades, celebra los cantantes que ganan, celebra los deportistas que ganan, celebran los hombres de negocio que ganan. Solo celebran a ellos y queda el mayor parte de la población. Vivimos en una cultura en la cual se celebra los logros individuales, porque vivimos en una cultura individualista, donde la frase es: cuídate a ti mismo para que triunfes, cuida de ti para que logres, que tiene una parte positiva, pero puede volverse muy dañina y muy egoísta. Y en esa cultura individualista se infiltró inclusive en la iglesia. Y por eso cuando caminamos en la vida encontramos gente que siente que que nadie se importa, que nadie realmente le muestra interés o importancia. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Que tu vida no importa a nadie. El día de hoy podemos tener grandes logros del ser humano y el hombre se sigue sintiendo profundamente solo y que no tiene valor. Y la cantidad de suicidios el día de hoy es impresionante. Hay una carta que fue escrita por alguien que no se sabe quién es. Hay muchas personas que dicen que lo escribió Pablo. Hay otras teorías de otras personas que va a tratar sobre este tema. Va a hablar acerca de lo que es la fe individual con Dios, que tú tienes, que yo tengo, y la fe que ellos tenían colectivamente como nación, una fe colectiva que tenían. Pero en medio de esto era la cultura judía que descubren a Cristo como el Mesías. Encuentran este nuevo camino y el autor de esta carta les va a decir a ellos: este es el mejor camino que ustedes han descubierto y es el mejor camino que deben seguir. Y ellos estaban dudosos. Mejor yo quiero regresar al sistema religioso que tengo, que me da confianza. El sistema en el cual yo me siento valorado, siento que yo importo, cumpliendo estos ritos y haciendo esta religiosidad, yo siento que valgo. Y estaban dudando y en conflicto, y el autor de esta carta va a escribirle y va a mostrarles que el camino de Cristo es superior a todo camino, es superior a toda religión, es superior a toda filosofía humana, es el camino mejor. Y le va a mostrar aún más que no se trata solo de la fe individual que ellos habían sembrado, de la fe colectiva, pero sin profundizar relaciones. Se trata de algo más profundo, donde tú tienes que relacionarte con otros de manera real y auténtica. Vamos a abrir el libro de Hebreos. Es un libro muy interesante, capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, versículo 12. Y va a decir algo interesante. Dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Aquí hay una advertencia que se está dando. El que está escribiendo está dando una advertencia a todos. Quiere advertirnos de algo. ¿Y cuál es la advertencia? Que hay un gran peligro. Y el gran peligro es que nos podemos alejar de Dios. Ese es el gran peligro.
Y acá Él nos está tratando de advertir. Yo no sé cuántos de ustedes manejando algunas veces han encontrado una señal que sale un venadito. ¿No es cierto? Estamos manejando, yendo generalmente a otro estado, o bueno, manejando en Texas, que es un poquito grande, un poquito, ¿no? Manejas en Texas y vas a encontrar un cartel de venado, un cartel de señalización. Y uno cuando ve ese cartel, ¿qué piensa? Uy, acá es un lugar para mirar venados, qué bonito. Es un cartel de advertencia. Se nos está advirtiendo que por aquí salen los venados y saltan. Y si tú no tomas advertencia, puede cruzarse un venado y tu carro se puede estrellar y tú y las personas que están ahí pueden morir. Y es un cartel que a veces nadie le toma importancia. Porque tú no sabes, el peligro es que tú no sabes en qué momento ocurre. Tú no sabes en qué momento un venadito va a saltar, o un venado grande sobre todo, y se va a estrellar contra tu auto. Y gente que ha muerto en las carreteras. Y por eso se pone las señales de advertencia. Nos están advirtiendo. Te están diciendo, precaución, mira, abre tus ojos. Eso está haciendo el autor acá. Nos está tratando de advertir de algo a todos nosotros. Y nos está queriendo advertir de algo que puede suceder, que es triste, alejarnos de Dios. Y el ejemplo, en los versículos anteriores, se nos está dando un ejemplo de algo que ya ocurrió. Hebreos 3, del versículo 7 al 10, dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, nos está diciendo, escucha la voz, te está hablando Dios. Y dice versículo 8, no endurezcan el corazón como sucedió. Ya es un ejemplo de algo que ocurrió. En la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto, versículo 9. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Es interesante lo que se nos está hablando de algo que sucedió. Se nos está diciendo, esta advertencia que te estoy dando es algo que ya ocurrió. Y es interesante que algunos de nosotros como cristianos o algunos jóvenes dicen, mi fe se va a fortalecer si yo veo milagros de Dios. Mi fe sería más real si yo viera que cosas sobrenaturales ocurrirían. Pero es interesante cuando lees este pasaje y dice, el pueblo de Israel vio 40 años milagros y milagros y milagros y se rebelaron y se alejaron de Dios. El ver cosas maravillosas no es garantía de que tu fe se va a aumentar o va a ser sólida. ¿Cuál fue el problema con el pueblo judío? Era un pueblo que cumplía con todos los ritos, con todo lo que tenían que hacer. El problema era interno. El problema era lo que ocurrió en su corazón. En el corazón de ellos. Por eso se le dice, el versículo 8 le dice, no endurezcan su corazón. El versículo 10 dice, un corazón descarriado. ¿Dónde ocurre el problema de que nos alejamos de Dios? En el corazón. En el corazón de nosotros. Y es algo que puede ocurrir, la advertencia es algo que puede ocurrirte a ti y a mí. ¿Y qué ocurrió en el corazón de ellos? Miremos versículo 12, vamos a regresar al versículo 12. Dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. La frase que es Nueva Versión Internacional dice, un corazón pecaminoso e incrédulo. Pero la frase en el correcto griego es un corazón pecaminoso de incredulidad. Cuando empiezas a desconfiar de Dios, es donde vas a empezar a alejarte de Dios y vas a empezar a permitir tu propio camino que te va a llevar al camino de pecado. Y aquí está hablando esta palabra incredulidad, apistía, significa desconfianza. La desconfianza que ocurre en nuestros corazones con Dios nos lleva a alejar de Dios. Y es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Es algo que ocurre poco a poco.
Y por eso no nos damos a veces ni cuenta que está ocurriendo en nuestra vida. Si tú recuerdas, ¿cuál fue la estrategia que usó Satanás para que Adán y Eva rompieran su relación con Dios? ¿Cuál fue? Hacerlo desconfiar de Dios. Si tú lees Génesis 3, vas a encontrar, él sembró la semilla de duda en el corazón de Eva. Todos los que estamos aquí estamos dentro de esa advertencia. Todos los que estamos aquí tenemos un corazón que lucha y nuestro corazón confía en Dios o desconfía de Dios. Y te voy a hacer una pregunta muy sencilla. En este tiempo que tú tienes de cristiano, ¿alguna vez te has preguntado dónde estás Dios ahora? En medio de la batalla que estás pasando, empiezas a preguntarte, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi oración respondida? ¿Dónde están las promesas de tu palabra cumplidas? Y empezamos a sembrar en nuestro corazón dudas. Porque todos vamos a pasar luchas en la tierra. Luchas con enfermedad, luchas con la economía, luchas con cuál será mi futuro, luchas con nuestra pareja, luchas con un hijo rebelde. Y un autor que leí hace poco decía, cada creyente es tentado a renunciar su confesión en Cristo y regresar a la vida que el mundo ofrece. Cada creyente. Algo alarmante que existe el día de hoy es el porcentaje de los jóvenes cristianos que van a la universidad y se alejan de la fe es altísimo. Altísimo. Van a la universidad y escuchan a los profesores decir, la Biblia es una mentira. Jesucristo es un hombre como otro hombre. El cristianismo es una falsedad. Y día a día son bombardeados de forma directa o de forma sutil. Y logran sembrar en el corazón del joven dudas, desconfianza de Dios. Y si el joven lo permite retener en su corazón, termina alejándolo de Dios. Y muchos de los jóvenes cristianos se alejaron del Señor y algunos regresan después de años con una historia triste. Pero ¿sabes? Quiero decirte algo, no solo los jóvenes cristianos que van a la universidad están expuestos a esto, todos estamos expuestos a esto. Cada uno de los que estamos sentados hoy aquí estamos expuestos a apartarnos de Dios. Y el autor de esta carta nos va a dar, esta es la advertencia, este es el peligro, pero nos va a dar el antídoto, la solución. ¿Cuál es la solución ante este peligro grande de apartarnos de Dios? Y empieza con la primera palabra del versículo 12. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 12? Cuídense. Y me encanta cómo ahí lo traduce la Nueva Versión Internacional, porque otras versiones traducen cuídate como cristiano. Cuídate, que te está diciendo tú eres responsable de cuidarte a ti mismo. Pero la Nueva Versión Internacional, que lo traduce como en el griego está, que es la segunda persona plural en el verbo, está diciendo que debemos cuidarnos. El antídoto para no apartarnos de la fe es cuidarnos, que debemos desarrollar un ministerio de cuidado entre nosotros. En el griego es la palabra blepo, que significa mira con atención, vigila cuidadosamente. Como cuando mi esposa me dijo, cuida a Priscila. Me estaba diciendo, mira con atención a la bebé, cuídala. Esa es la palabra cuidar. No es algo muy sencillo que se nos está pidiendo. No es algo a la ligera. Se nos está pidiendo algo que demanda mucho, que debemos cuidarnos. La idea tradicional es la siguiente en la iglesia cristiana. La idea tradicional es que el pastor cuida las ovejas, esa es la idea tradicional, y cada oveja se preocupa de sí mismo. Esa es la idea tradicional. Las ovejas vienen, el pastor las alimenta y las ovejas luego se van y cada una vive su vida y se preocupa de cómo come, cómo sigue comiendo, cómo sigue con la dieta. La idea bíblica no es así.
la idea bíblica demanda algo mayor y te lo voy a compartir de la manera siguiente. El pastor David Tripp es un autor de muchos libros cristianos, un gran teólogo, conferencista en muchas charlas para pastores, y él dijo algo que me dejó impactado. Él dijo: yo fui criado en el cristianismo del Jesús y yo. Del Jesús y yo. ¿Qué estaba hablando David Tripp? Que crecí en un cristianismo donde se me enseñó que lo importante es mi relación con Dios, pero no con los demás. En eso crecí. Y él luego dice lo siguiente, leyendo la Biblia descubrí, y dice lo siguiente: ahora he llegado a entender que necesito a los demás en mi vida. Eso lo está escribiendo un teólogo, un pastor, y está diciendo: ahora he llegado a entender que necesito a los demás en mi vida. Ahora sé que yo mismo me tengo que comprometer, mira lo que dice, a vivir en una congregación redentora, una congregación que predica la palabra. Pero la siguiente frase me llama mucho la atención, que dice: intencionalmente intrusa. Una iglesia donde se van a entrometer en mi vida. Necesito de eso. Dice David Tripp: centrada en Cristo y avivada por la gracia. Él descubrió una verdad y escribió un libro a pastores con lágrimas en los ojos y enseñó una verdad. Y dijo: muchos de nosotros como pastores, en una conferencia de pastores, decía, creemos que nosotros podemos vivir sin otros en nuestra vida. Y nosotros somos parte de la iglesia y necesitamos a otros, como cada persona en la iglesia necesita de otros. Yo quiero que entiendas algo hoy día. Necesito cuidar a otros como necesito ser cuidado por otros. Necesito cuidar a otros como necesito ser cuidado por otros. Ahora, esta frase quizá algunos la están celebrando, pero muchos quizá no la están entendiendo. Y déjame explicarte lo siguiente. Hay muchos cristianos que prefieren vivir su cristianismo solos, aislados. Son los cristianos solitarios. Viven su cristianismo aislado. Entonces, esta enseñanza dice: no es para mí, pero es lo que Dios dice. Porque cuando tú haces eso, te estás yendo a un camino peligroso. Estás en gran peligro. Si tú dices: yo voy a vivir mi cristianismo solo, estás en un gran peligro. Segundo, hay los que les gusta la segunda parte, pero no la primera parte. Dice: necesito cuidar a otros. No, esa no me gusta. Necesito ser cuidado por otros, eso sí me gusta. Y es la gran mayoría de los cristianos en las iglesias. Y venimos porque necesitamos de alguien. Y creemos que solamente necesitamos de otros, ser cuidados por otros, ser aconsejados por otros, ser enseñados por otros. Pero ninguno creemos, o casi ninguno, que podemos cuidar a otros. Y hay los muy poquitos que tienen un corazón para cuidar a otros. La verdad, en todas las iglesias, sea donde sea en el país que sea en el idioma que sea, hay muy pocos en la congregación que tienen un corazón para cuidar de otros. Muy pocos. Y esa es la verdad. No estamos reflejando la Biblia en nuestras comunidades cristianas. No la estamos reflejando. Y hay un gran peligro. Y Dios dice: necesitas de otros para ser cuidado. Pero Dios también dice: necesitas tú cuidar a otros. Nos reunimos los domingos y hoy día es una hermosa reunión donde nos hemos reunido para abrir nuestro corazón juntos a Dios. Y hemos alabado su nombre y hemos abierto nuestro corazón a Él. Y ahora estamos abriendo juntos nuestro corazón para alimentarnos de Él y de su palabra. Pero necesitamos un espacio donde yo puedo abrir mi corazón a otra persona. Y un domingo no puede ser. Necesito un lugar, un ambiente donde yo puedo abrir mi corazón a otro, porque en mi corazón va a estar la batalla, en mi corazón va a estar las luchas, en mi corazón va a estar las dudas. Y necesito abrir mi corazón a otros para ser cuidado por otros.
Y eso se llaman los grupos de vida. Y el autor sigue hablando de lo mismo. Versículo 13, parece que este tema es importantísimo. Mira lo que dice en el versículo 13. Más bien, mientras dure ese hoy, o sea, te está diciendo mientras que dure tu vida en la tierra, mi vida en la tierra, tu vida en la tierra, por si acaso tiene término. Y dice, aprovecha bien el tiempo que tienes en la tierra. Y dice, anímense unos a otros. ¿Cuándo? Cada domingo. Cada día. Quiere decir que el cuidado que debemos tener los unos por los otros debe ser constante. Constante. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Vuelve a repetir la advertencia. Cada uno de los que estamos acá estamos en peligro. El pecado nos quiere alejar de Dios, nos engaña, nos seduce y nos aleja de Dios. Y vuelve a repetir el antídoto. Anímense. La palabra anímense está hablando, cuídense unos a otros. A mí me da curiosidad. Mis hijos de muy pequeños los metimos en clases de natación. Y era excelente las clases de natación en nuestro país. A mi hija venía el profesor y le decía, ¿quieres que te lances? Y la agarraba, la lanzaba. ¡Ah! Y yo me moría, ¿no? Mi hija caía y yo estaba por morir, por pelearme con el profesor. Y mi hija venía y decía, otra vez. Y recuerdo su profesor que le tocó fue muy desafiante. Mi hija había hecho lo que el profesor le dijo y para mí lo había hecho perfecto. Yo esperaba que cuando salga de la piscina el profesor le diga, bien hecho. Le dijo, no, lánzate de nuevo y haz así, ¡pum! Siempre la desafiaba. Pero es interesante porque acá, cuando la puse a la clase de natación aquí, el profesor siempre le aplaudía a mis hijos. Yo veía que hacían algo mal, ya era obvio, ya. Bien hecho, bien hecho. Nunca los desafiaba. Yo no veía una evolución de la natación como lo había allá. Mira, en una de las competencias que tuvo mi hija cuando tenía 5 años de edad, tenía que competir con varios ahí en la clase. Y fue a la competencia y ganó la competencia. Y cuando ganó la competencia de nadar para atrás y salió, bueno, yo estaba esperando que mi hija venga corriendo donde sus papás y la abrace. No, ella se fue corriendo de su maestro. Ese profesor que la había desafiado, que le había hablado fuerte, que le había dicho sí, por primera vez lo vi sonreír. Y la levantaba y juntos celebraron un triunfo. Pero cuando los puse mis hijos en la academia de acá de natación, al final los saqué porque no había un desafío. A veces somos así los cristianos. Nos decimos, qué bien vas, pero sabemos que no vamos bien. Qué bien lo haces. Sabemos que no hace su devocional, no ora, no comparte su fe, no crece en la fe, no discipula a nadie, pero le decimos, bien hecho. Y no es que estoy diciendo que tenemos que decirle, qué mal que estás, porque eso es un legalismo completo. Pero mientras que no encontremos, como dice acá el autor, anímense significa desafíense. Lo que hizo el profesor con mi hija fue la desafió a que ella logre algo que podía lograr. Y lo que nosotros tenemos que desafiarnos es a crecer en la fe. Todos los que estamos acá, Dios nos llama a crecer en la fe. Jóvenes, adultos. Todos podemos crecer en la fe y nos está diciendo anímense. Todos como cristianos necesitamos ser desafiados por alguien para crecer. Yo agradezco a Dios las personas que puso en mi vida y que me desafiaron a crecer en mi fe. Me desafiaron a orar, me desafiaron a leer la palabra, me desafiaron a evangelizar, me desafiaron a servir a Dios. Y tomé ese desafío. Dios quiere que llegues al final de la carrera. Dios no quiere que ya
empezaste la carrera, pero ya la estás caminando de otra manera. Dios, has perdido la velocidad con la que comenzaste tu fe. Dios no quiere eso. Yo sé que tienes batallas en la vida. Yo las tengo, tú las tienes, todas las tenemos. Ninguna batalla es excusa para no crecer en la fe. Ninguna. Porque cuando no creces, no descubres el potencial que Dios quiere compartir contigo, que Dios quiere mostrarte a ti. Dios te dice hoy día, necesitas cuidar a alguien como necesitas ser cuidado por otros. La mejor defensa para no vivir en pecado es tener a otros en nuestra vida. ¿Cuál es la mejor forma que los cristianos se pueden cuidar? La iglesia cristiana creció con un grupo, 120, 3,000, 5,000. ¿Qué hicieron? Hechos capítulo 2, versículo 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Había 2 lugares, el templo, donde todos se podían reunir, pero luego se reunían en las casas. Quiere decir que todo ese grupo que se reunía en el templo, luego se dividía en casas. Donde, ¿qué podían hacer? Dice, ¿qué podían hacer? Partían el pan y comían y compartían la comida con alegría y generosidad. Yo sé que algunos dicen, la segunda parte es mi favorita, ¿no? Pero era la parte de la comunión, la parte donde nos podíamos cuidar los unos con los otros. Algo que yo quisiera y que mi deseo, mi sueño, mi visión para la iglesia es que todos los que estamos en Ventre en Español seamos cuidados por alguien y cuidemos a alguien. Todos. Y por eso hemos conversado, un grupo de hermanos de la iglesia, hemos conversado que vamos a empezar a ofrecer los grupos de vida por un periodo de manera diferente a partir del próximo domingo. Vamos a tener un grupo de vida para mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tener un grupo de vida para hombres. Muy bien, muy bien. Vamos a tener un grupo de vida para matrimonios. Muy bien. Vamos a tener un grupo de vida para, bueno, el grupo de JDD lo va a hacer también acá. ¿Dónde está? Muy bien, están despiertos, qué bueno. Y vamos a crear un nuevo grupo que se llama el grupo de jóvenes adultos, que son los que se van ya terminaron el high school, se van a la universidad o van a trabajar, ellos ya dicen, ya no soy del JDD, entonces necesitamos un espacio para ellos. Entonces vamos a tener por 6 domingos, terminando el servicio, este espacio donde tú puedes ir. Tú dices, pero yo quisiera estar con mi esposo en el grupo de matrimonios. Bueno, anda al grupo de matrimonios. Pero también quiero grupo de mujeres. Bueno, tienes que elegir, porque por 6 domingos lo vamos a tener así. Pero cuando termine el último domingo, vamos a ponerlo de tal manera donde tú puedas participar de tu grupo sin que haya conflicto con otro grupo. ¿Ok? Pero por este periodo de 6 domingos vamos a hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Para aprender a hacer algo. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a cuidarnos unos a otros. No somos expertos, pero Dios está con nosotros. Y Dios va a enseñarnos a cuidarnos unos a otros. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá no conocemos los nombres de todos. Pues ¿cómo podemos cuidarnos si ni conocemos un nombre? Necesitamos espacios donde puedas ser cuidado. Yo quiero que tú seas cuidado. Pero yo también quiero desafiarte a algo, a que cuides a alguien. Porque Dios quiere hacerlo en tu vida. Y vamos a hacerlo eso por 6 domingos seguidos. Y vamos a tocar un tema durante esos 6 domingos. Voy a empezar una serie el próximo domingo que se llama Desenredando los conflictos. Empiezo el domingo 12, termina el domingo 16 de septiembre. Entonces cada domingo voy a desenredando los conflictos. Cuando terminamos el domingo 16 de septiembre ya está desenredado todo. Pero si tú te quedas en la mitad de los domingos, en la mitad de la serie, no lo desenredaste y vas a estar enredado más de repente, ¿ok? Así que te animo a que por 6 domingos vengas seguido
Y el primer domingo voy a aperturarlo este domingo que viene. Y el segundo domingo va a estar predicando la palabra de Dios mi profesor que me enseñó este curso. Él es parte del DTS y él va a estar con nosotros, el doctor Jin Adam. Él es mentor de muchos pastores, es mentor mío y él va a estar con nosotros. Y él va a ser una bendición grande tenerlo aquí. Versículo 14 dice lo siguiente: hemos llegado a tener parte con Cristo. Mira lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Sabes por qué puedes cuidar a otros? Porque ahora sé más de la Biblia que antes. Porque ahora yo he madurado en la fe. Porque yo tengo muchas habilidades. Nada. ¿Sabes por qué podemos cuidarnos los unos a los otros? Y acá hay algo que nos está queriendo abrir los ojos. Hemos llegado a tener, ¿qué dice? Parte con Cristo. Cristo está en ti. Cristo habita y mora en ti. Y Cristo, a través de ti, quiere cuidar a otros. Así que no te preocupes. ¿Cómo no sé cuidar a nadie? Jesús sabe cuidar. Jesús cuidó a sus discípulos. Jesús cuidó a la gente. Jesús cuidó multitudes. Jesús, ese Jesús que caminó en la tierra, que cuidó a todos con amor, con compasión, con desafío, habita y mora en ti. Y Jesús a través de ti quiere cuidar a otros. Y vamos a entrar, ahora me entré en español, a otra dimensión. No solamente vamos a ser cuidados, vas a poder cuidar a otros. Si crees la verdad de la palabra de Dios, necesitas cuidar a otros como necesitas ser cuidado por otros. Y dice, terminando el versículo 14, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Todos empezamos igual. Todos empezamos la carrera igual. ¿Tienes la figura de la carrera? ¿Me la puedes? Todos comenzamos igual. Yo no sé quién era el número 1. De repente el número 1 era Agustín, no sé. De repente el número 3 era Inson, el número 5 Gaby, no sé. Cada uno, todos partimos ¿qué? Igual. El día que tú creíste en Jesucristo, partimos todos iguales. Pero te das cuenta que la carrera es larga. Y hay batallas en la vida, duras. Y muchos dejan de correr. Otros disminuyen la velocidad. Y si tú estás con el cristianismo del Jesús y yo, entonces tú ves al que se está cayendo y dices, lo siento, oraré por ti. Porque tú dices Jesús y yo. Pero la Biblia dice, necesitas cuidar a otros. Y a veces necesitas detener tu velocidad para levantar al que se cayó. Y decirle, vamos, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Al que se siente herido, lastimado, al que se siente sin fuerza, necesita de alguien a su lado. Y Dios quiere usarte a ti, ¿no te das cuenta de eso? Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a ver algo sobrenatural. Cuando yo veo a un cristiano que crece, que empieza a aprender de la palabra de Dios, que empieza a evangelizar, que empieza a discipular, que empieza a servir, digo, ¡wow! Dios lo hizo. Y Dios te está invitando a ti a que veas eso, a que tus ojos miren y contemplen lo que Dios hace en el corazón de la gente. Eso no lo podemos hacer nosotros, somos solo instrumentos para ver el poder de Dios manifestado en su iglesia. Y eso es lo que ocurrió con la iglesia al inicio. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra hoy con su iglesia. Que se ha vuelto una iglesia individualista y que ha perdido la noción de lo que es cuidarnos como hermanos, cuidarnos en la fe. Y yo te ofrezco que participes de los grupos de vida. Dentro de tu boletín encontrarás una hojita que dice grupos de vida. Sácalo, por favor. Cada uno de ustedes saque esta hojita. Ahí está en el boletín, no está escondido. Sí está ahí, encuéntralo. Ahí está, en el boletín. Si alguien no tiene boletín o alguien no tiene la hojita, levante la mano, anfitriones, ayúdenme. Si alguien... Y ayúdenle, alguien le puede ayudar a David, por favor. Muchas gracias. Ahí dentro del boletín está, saquen la hojita.
¿Alguien tiene pluma? Saque su pluma, su lapicero, su bolígrafo, como le llame. Sáquelo. Muy bien. ¿Tienen su hojita? Muy bien. Los que no tienen, ahí estamos. Muy bien. Los que no tienen boletín con la hojita, levanten su mano. Ahí está pasando David ahorita. Muy bien, por allá, por acá. Acá necesito también. Muy bien. Gracias a los de Facebook, nos despedimos de ellos. Muy bien. Qué bueno. Que Dios los bendiga. Muy bien, acá. ¿Necesitamos más? Acá necesitan. Acá necesitan, por favor. Muy bien, ahora todos los que tienen su hojita, voy a hacer algo. Voy a desafiarte algo. Voy a desafiarte. Hoy día voy a desafiarte algo. ¿Ok? Dice acá, yo, y acá yo pondría Nando, me comprometo delante de Dios, no delante del pastor. Delante de Dios, de cuidar a otros y ser cuidado por otros. ¿Dónde? En un grupo de vida. ¿Ok? Y pones ahí tu celular, tu email, para poder decirte detalles del grupo y marcas qué grupo quieres estar. Estos datos nos va a ayudar para la logística que necesitamos armar. ¿Ok? Próximo domingo, 12, planea quedarte. Los que tienen hambre, los que comen muy temprano, no se preocupen, no voy a tener gran comida, pero va a haber snacks y algo para calmar el hambre y no morirse de hambre. ¿Ok? Muy bien, pongámonos de pie. Pongámonos de pie. ¿No sueñas con una iglesia donde todos aprendan a cuidarse los unos y los otros? ¿Te imaginas cómo sería esa iglesia? Revolucionaria. Y queremos empezar por ese camino. Y estamos dando un paso importante. Y te estoy desafiando, invitando a que marques en cuál grupo vas a estar para poder ayudarte, cuidarte, pero también desafiarte a que cuides a otros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra el día de hoy. Tú nos dijiste, escucha hoy tu voz. Y Padre, hoy día tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido predicada, el desafío ha sido dado y pedido Dios en este momento que el Espíritu Santo convenza a cada uno de nosotros de la necesidad de cuidar a otros y de ser cuidado por otros en un grupo de vida. Padre, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para brindar a cada persona en esta iglesia el cuidado necesario. Y también estamos desafiando a cada persona a que aprenda a cuidar a alguien también. Padre, cuando alguien acepte ese desafío, podrá ver tus milagros y tus poderes actuando de manera maravillosa. Obra hoy en tu iglesia y que el domingo que viene empecemos los grupos de vida con todos los que estamos hoy presentes y con más personas que van a venir el próximo domingo. Muévete en tu iglesia. Te lo pedimos en el poder de Jesús. Amén.